Buenas tardes, soy Juliana Sánchez del grado 601 y hoy voy a presentar los resúmenes de los primeros 5 capítulos del libro Malditas Matemáticas. Capítulo 1. Las matemáticas no sirven para nada. Alicia es una niña que estaba en el parque y dice que no le gustan las matemáticas y que no sirven para nada. De repente aparece un arbusto larguirucho que se le hacía muy familiar. Este le pregunta por qué decía eso. Empezaron a discutir hasta que el arbusto empezó a explicarle que las matemáticas son fundamentales para la vida cotidiana. Por ejemplo, no podría recibir bien su cambio si no supiera matemáticas. Capítulo 2. El cuento de la cuenta. El arbusto empezó a contarle una historia a Alicia de por qué son tan importantes las matemáticas en la vida cotidiana. Era la historia de un pastor que empezó teniendo una oveja y no necesitaba contar porque si la veía, pues sabía que ahí estaba la oveja y si no, pues entonces salía a buscarla. Cuando empezó a tener más, empezó a utilizar los dedos para contar las ovejas y luego ya cuando no le alcanzaban los dedos, empezó a utilizar estos cuencos. Cada uno aparecía con 2 piedras, entonces cada uno valía el número de piedras que valía. Luego empezó con una tablilla y una cosa de arcilla, como un lápiz. Y empezó a hacerle rayas hasta que empezó a contar, hasta que empezó a escribir los números. Capítulo 3. El agujero del gusano. Después de terminar la historia, Alicia le pide que le cuente más historias, pero en vez de hacerlo, el arbusto le dijo que fueran al país de los números, a dar un paseo. Alicia le preguntó que si eso quedaba muy lejos, pero el arbusto le dijo que no, que quedaba ahí mismo. Y entraron a una madriguera donde Alicia entró en un remolino hasta llegar al país de los números. Capítulo 4. El país de los números. Alicia, después de llegar al país de los números, se encuentra con naipes que estaban pintando rosas. El arbusto llamado Charlie empezó a explicarle a la reina por qué los naipes no habían terminado de pintar las rosas con muchísimas fórmulas matemáticas, porque la tenían que pintar de cada una de diferentes colores como si fuera un arco iris. Entonces empezó a explicarle dónde la reina le dio un ascenso a bufón o a un comodín. Capítulo 5. La criba de Eratóstenes, ¿cómo se dice? Eratóstenes. Charlie le enseñó a Lisa cómo quibrar números de forma ordenada y desordenada. Esto se hace redondeando los números de múltiplos de 3, de 4 y de 5 que se encuentran en la cifra. Le explicaba con objetos vivientes que veía en el paisaje. Y de esta fórmula la creó Eratosthenes. Muchísimas gracias.